En esta lección vamos a hablar sobre ensayos mecánicos para calificar soldadura. Vamos a hablar de planchas, de tuberías, de soldadores y de procedimientos de soldadura. El ensayo de tracción es el ensayo mecánico por excelencia en el tema de calificar soldadura. ¿En qué consiste? Un ensayo de tracción consiste en preparar una probeta a partir de un cupón de soldadura. Esta probeta es extraída transversalmente a la soldadura. Puede ser en una plancha, también podría ser en una tubería. La lógica es exactamente la misma. Una vez extraída la probeta, tendremos una forma aproximadamente como esta. La soldadura estará contenida en la probeta. La probeta tiene una sección reducida, tiene radio de curvatura en los extremos, para evitar que el concentrador de tensiones generado en esta parte rompa la probeta preferencialmente en esta zona. Es un radio de curvatura aproximadamente de 1 pulgada o 25 milímetros. Es importante que la sección reducida sea de caras paralelas, de sección rectangular, y adicionalmente contenga la soldadura y la zona afectada por el calor. Esta probeta es traccionada en un equipo llamado máquina de tracción universal, jalará y comenzará a generarse una gráfica. La parte reducida será la que se irá deformando y conforme vamos aumentando el nivel de fuerza, comenzará a deformarse, a estirarse la probeta, ¿no? Irá generándose un alargamiento. Este alargamiento será medido en este eje, y en este eje la fuerza. Inicialmente tendremos un comportamiento totalmente elástico, hasta que llegado un momento el material comenzará a fluir, ¿no? Este punto se conoce como fuerza de fluencia. Posteriormente comenzará a deformar también plásticamente, hasta que alcance un valor máximo. Un valor máximo. Fuerza máxima o fuerza B. Y posteriormente comenzará a generarse lo que se conoce como estricción o adelgazamiento de cierta parte de la probeta, que es el lugar donde posteriormente va a romper. Eso se nota porque comienza a bajar el nivel de fuerza y aumentar la deformación, hasta que eventualmente la probeta rompe en este punto, ¿no? La probeta es traccionada, sigue aumentándose la fuerza hasta que realmente observamos la rotura de las dos partes. Antes del ensayo de tracción hay que medir la sección transversal. Eso se llama área de la sección transversal, ¿no? Área de la sección transversal. Una vez rota la probeta, se mide la fuerza máxima a la cual rompió. Calculamos de esa manera el esfuerzo, que será la fuerza máxima entre el área de la sección transversal. Este es el objetivo del ensayo, encontrar ese valor. Luego ese valor deberá ser comparado con los valores de esfuerzo que aparecen en las diferentes tablas de las normas, de los materiales. Si este esfuerzo es muy bajo comparado con el requisito de las normas, entonces el ensayo no ha pasado. Y si es suficiente o superior, sí habría pasado. Veremos en la parte de teoría sobre ese tema. En cuanto a las probetas son extraídas, como les comenté, de los cupones. Esto se llama cupón de soldadura. Esto se llama probeta de soldadura. Probetas son los elementos que nosotros retiramos de los cupones de soldadura. Muy bien. ¿Cómo debería ser una probeta de ensayo de tracción? Una probeta de ensayo de tracción típicamente tiene esta forma, ya lo hemos visto. Hemos hablado que tiene un radio de curvatura, que mínimo debería ser de 25 milímetros. Tiene un ancho en la zona reducida de caras paralelas, de doble, que normalmente
es de 19 milímetros, pero veremos que va a depender, en el caso de las tuberías, del diámetro. Tiene un ancho C, ¿no? Este ancho C realmente no es tan importante, siempre que sea mayor que W, para que no vaya a romper en la zona de agarre. En esta zona agarran las mordazas de la máquina. Pero típicamente se recomienda que tenga 31 milímetros, ¿no? 1 pulgada, 1/4 aproximadamente. Entonces 1/4 de pulgada, perdón, 3/4 de pulgada, 1/4 queda 1 pulgada, 1/4. Este es el espesor de la probeta, el espesor T. En el caso de las planchas, ¿no? Las probetas son cortadas de la sección transversal y obtenemos muestras como esta, ¿no? Estas muestras de acá, ya tenemos unas probetas que ya han sido ensayadas, ¿no? Estas probetas guardan justamente los requisitos de los que hemos hablado acá. Un radio de curvatura adecuado, ¿no? Para que no exista un concentrador de tensiones acá, caras paralelas y rompemos, ¿no? Las máquinas de tracción tienen ciertas capacidades. Cuando la capacidad es excedida debido a los espesores, imaginemos que tuviéramos que traccionar una probeta tan gruesa como esta, inclusive hay espesores mucho más gruesos en planchas, entonces la norma, el código da opciones, ¿no? Si tenemos más de 1 pulgada de espesor, entonces imaginemos que tenemos un espesor tan grueso como este, queremos ensayarlo, pero no podemos. Entonces podemos partirlo en 2, en 3 o en 4 partes, dependiendo de la capacidad del equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, cortaríamos, ¿no?, la probeta en 2 y traccionaríamos la primera parte y la segunda parte. También otra opción es preparar probetas cilíndricas, siempre manteniendo la soldadura y la zona afectada por el calor dentro de la zona de interés, la sección reducida. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las tuberías? Sucede básicamente lo mismo. Agarramos, separamos una probeta y la ensayamos, ¿no? La probeta tendrá aproximadamente esta forma, con la única diferencia que tendrá una pequeña curvatura. Cuando la curvatura es un poco grande, se puede inclusive maquinar las caras para que sea paralela, ¿no? Paralela. Es importante también rebajar las sobremontas, ¿no? La raíz, es recomendable rebajarlo para no tener un concentrador de tensiones ahí. Sin embargo, cuando la tubería es más pequeña, digamos por debajo de 3 pulgadas, es decir, una tubería de 3 pulgadas de diámetro nominal, por ejemplo esta, es muy complicado sacar una probeta con estas características. Entonces, el código me permite en estos casos hacer una probeta subsize o de sección reducida. En esta probeta, la gran diferencia está en que este ancho W ahora es de media pulgada o 13 milímetros. Entonces, al ser más pequeño el ancho, entonces yo puedo fabricar perfectamente la probeta. Pero podría darse el caso que la tubería sea más pequeña todavía en diámetro. Imagínense una probeta de un diámetro tal como esta, ¿no? Entonces, en estos casos, se ensaya el material completo. Aquí está la soldadura y yo agarro y tracciono toda la sección completa. Obviamente tengo que tener un cuidado especial en los extremos. Se colocan suples de tal manera que a la hora de aplastar estas muestras no se colapsa la tubería, ¿no? Entonces tenemos una buena sujeción y traccionamos. El siguiente ensayo que veremos será el ensayo de doblado. El ensayo de doblado, según QW160 en el código ASME, se realiza de la siguiente manera. Se extraen probetas de sección rectangular de los lugares específicos que solicita la norma, o el código en este caso, y luego son doblados. El objetivo de la norma al doblarlo es evaluar en primer lugar la ductilidad de la muestra, es decir, que al doblarlo
no se rompa por falta de capacidad de deformación plástica. Y el segundo objetivo es la sanidad, es decir, que no se generen discontinuidades mayores a ciertos tamaños que especifica, ¿no? Los doblados normalmente son en la sección transversal, pero en algunos casos también puede ser en la sección longitudinal, como veremos, ¿no? Extraer probetas de sección longitudinal. La probeta tiene aproximadamente esta forma. La probeta puede ser doblada, imaginemos que esta es la cara, la espalda sería la raíz y este sería el lado. La cara, raíz y lado. La probeta puede ser doblada de cara, raíz o lado. Doblar de cara significa que la parte cóncava quede abajo y la parte convexa quede arriba, así de esta forma. Doblar de raíz sería esto y doblar del lado sería esto. ¿De qué depende que yo elija doblar de cara, raíz o lado? Básicamente va a depender del espesor de la plancha. Cuando el espesor de la plancha es mayor a 19 milímetros, deberé doblar de lado. Por ejemplo, este espesor, he tenido que doblar de lado. Cuando el espesor de la plancha es menor a 10 milímetros, podré doblar de cara y de raíz. Por ejemplo, acá tenemos un doblado de raíz, acá tenemos un doblado de cara. ¿Qué pasa entre 10 y 19 milímetros? El código me permite escoger cualquiera de las dos opciones. Particularmente les recomiendo el doblado de lado. ¿Por qué? Porque en el caso que escojamos doblado de cara y raíz, tenemos que adicionalmente, ¿no? Si tenemos, imaginemos que este espesor es igual a 15 milímetros, que está entre 10 y 19, tendríamos que, para doblar de cara, maquinar parte del espesor hasta quedar con 10 milímetros. Entonces es un maquinado más, ¿no? Solamente por eso. Queda a total potestad de ustedes. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la probeta? Típicamente la probeta tiene un ancho que debería ser de 38 milímetros o pulgada y media. Entonces yo extraigo muestras cuyo ancho es de pulgada y media. Lo mismo pasa para las tuberías, ¿no? Tengo una tubería, extraigo muestras, probetas de este cupón de 38 milímetros o pulgada y media. Cuando la tubería tiene un diámetro más pequeño, cada vez se va haciendo más difícil poder extraer probetas de 38 milímetros, como es el caso de esta tubería. Esta tubería, perfectamente hemos podido extraer probetas de 38 milímetros. Fíjense acá, cuando la tubería está entre 50 y 100 milímetros de diámetro nominal, es decir, entre estos dos diámetros, yo podré escoger una probeta que se llama subsize o de baja medida. La medida es de 19 milímetros de ancho. 19 milímetros de ancho. Igual operaré, ¿no? Bajo la misma lógica. Cuando el diámetro de la tubería es aún más pequeño, fíjense, cuando está entre 10 y 50 milímetros, que son 50 milímetros para abajo, hasta 10, yo podré, debido a la dificultad de poder sacar inclusive esta probeta subsize, podré sacar probetas más delgadas todavía, de 10 milímetros de ancho nada más, ¿no? Y procederé de igual forma. Imaginemos que la tubería sea más pequeña todavía en diámetro, tanto así que no podamos extraer las muestras, porque es el diámetro muy pequeño, o de repente el espesor muy grueso y el diámetro pequeño a la vez. Entonces yo agarraré y partiré en 4 la tubería simplemente. Partiré en 4 cuadrantes la tubería y ensayaré esas 4 partes. Hablaremos ahora de los filetes de soldadura. Los filetes de soldadura
son configuraciones tales como esta o como esta. Plancha con plancha, tubo con plancha o tubo con tubo. El filete consiste en agregar soldadura de tal manera que tengamos una fusión adecuada entre las dos planchas. Para calificar procedimientos de soldadura se confeccionan cupones de esta forma, ¿no? Una como esta, como esta. Estas planchas son unidas por soldadura y posteriormente son seccionadas. En este caso, para calificar procedimiento en 5 partes, descartando los 2 extremos. Normalmente los extremos de los cupones de soldadura no son válidos porque podría haber algunos defectos que no me interesa evaluar. Tendría entonces 1, 2, 3, 4 y 5 probetas de este cupón, ¿no? Probetas de aproximadamente esta forma, de más o menos 2 pulgadas o 50 milímetros de ancho. Si son 5 serían 10, eliminando 25 milímetros a cada extremo, sería una probeta típica de 12 pulgadas o un pie o 30 centímetros. En el caso de plancha con tubo, ¿no? Acá estamos viendo esta imagen de esta forma. No se pueden sacar 5 secciones, se corta en 4 partes. Y cada una de esas partes es luego, veamos por acá, 1, 2, 3 y 4. Cada una de esas partes es luego evaluada. ¿Cómo se evalúan los filetes? Para evaluar un filete lo que hay que hacer es una macrografía. ¿En qué consiste una macrografía? Consiste en pulir al espejo la superficie transversal, ¿no? Podría ser en el caso de que la plancha esté solapada de esta forma, y posteriormente observar la fusión entre la soldadura y las caras, ¿no? ¿A qué me refiero? Haciendo un zoom de esta parte, lo que se observaría sería, estos son los cordones de soldadura, que esta parte de acá esté correctamente fundida. Normalmente también se evalúa que estos lados sean aproximadamente simétricos y alguna otra posible defectología. Se hacen 5 macrografías. En este filete deberé ver esta cara, en este filete 2 esta cara, en el filete 3 esta cara. No podría ver en el filete 1 esta cara y en el filete 2 también esta cara, porque sería la misma macrografía, de manera análoga en esta configuración, ¿no? Deberé ver esta cara para el filete 1, esta cara para el filete 2, esta para el filete 4 y esta para el filete 3. Esa sería la lógica. En el caso de los soldadores, el cupón es más pequeño, ¿no? Únicamente la mitad. Tendríamos una cosa como esta, un poco más pequeña. Únicamente se realiza filete por un lado, se cortan los extremos, de uno de los extremos se hace una macrografía de este lado y esta parte se pliega, es decir, se dobla sobre sí misma. Hay que tener mucho cuidado de que acá esté el inicio y final de la soldadura. Eso se quiere evaluar. Igual en este caso, inicio y final de la soldadura. Esta parte se evalúa por plegado, estas dos partes no se evalúan, las desechamos. Imaginemos que tenemos algo así. Solamente nos quedamos con 2 extremos, ¿no? Uno de ellos donde empieza y termina la soldadura lo plegamos y en el otro hacemos una macrografía. Sería muy similar en el caso
de tener tubo con tubo, ¿no? Entonces se parte en 4 y se usa exactamente la misma lógica. Audio Jungle. Otro ensayo requerido por códigos de diseño y fabricación es el ensayo de tenacidad de la entalla, conocido también como ensayo de impacto. Se le conoce como ensayo de impacto porque la probeta es una probeta Sharpie que tiene esta configuración. Es una probeta cuyas dimensiones nominales son de 55 milímetros de largo y 10 por 10 o el espesor T, ¿no? Lo que manda en el caso de espesores por debajo de 11-10 milímetros. Tiene una entalla de una profundidad de 2 milímetros y un ángulo de 45 grados. Esa entalla debe ser hecha y confeccionada con mucho cuidado porque el radio de curvatura, la profundidad y la geometría en general de esa entalla influyen mucho en el resultado. El ensayo es muy sensible a la entalla. La probeta es colocada, ¿no? Apoyada y luego impactada, por eso se le llama ensayo de impacto, ¿no? Impactada con un martillo que la rompe, ¿no? Que rompe la muestra, ¿no? Eventualmente no se rompe, pero típicamente se rompe o está a punto de romperse, ¿no? Como es este caso. Una vez rota la probeta, se lee en el dial o digitalmente el valor de energía absorbida, ¿no? El ensayo de impacto consiste en lo siguiente. Tenemos un dial o una lectora digital, un martillo y la probeta que estaría por acá. Este martillo es soltado y golpea la probeta. Esta energía potencial, ¿no? Se podría absorber o utilizar para romper la muestra. Típicamente se rompe la muestra y esto sigue nuevamente el martillo avanzando. La diferencia entre esta altura y esta altura es la energía potencial que se ha gastado en la rotura de la muestra y esto lee el ensayo. Entonces de esa manera obtenemos la energía de rotura. Mientras más energía absorba la probeta, significa de que el material es más tenaz, es decir, es capaz de absorber mayor cantidad de energía antes de romperse, y eso es lo que justamente nosotros queremos. Materiales que se rompen muy rápidamente, es decir, materiales frágiles, no nos sirven. ¿Qué cosa influye sobre la fragilidad de un material? En este caso, de una soldadura. Son básicamente 3 factores. El primero, casi intuitivo, es la temperatura. Mientras más baja sea la temperatura, el material se comporta como más frágil. Eso es en común en casi todos los materiales, ¿no? Excepto ciertos materiales que son muy resistentes a las bajas temperaturas, cuyo efecto es menos sensible. Otro, lo que estábamos diciendo, materiales, ¿no? Hay materiales que son más resistentes, entonces el efecto material también es importante. Y tercero, el efecto espesor. Aunque no parezca tan intuitivo, un material muy grueso tiende más a romperse de manera frágil que un material muy delgadito. ¿Por qué? Un material, cuando nosotros lo deformamos, ¿no? Imaginemos que estamos deformando un material como este, deformamos un pequeño pedazo de material, lo deformamos, ¿qué va a pasar con este material? Este material se va a adelgazar, se va a estirar, tanto en esta dirección como en esta dirección. Y en esta dirección se va a estirar y acá se va a comprimir, ¿no? En estas dos caras se va a tratar de comprimir. Si nosotros agarramos y también traccionamos en esta dirección, entonces se va a estirar en esta dirección, se va a estirar en esta dirección y se va a comprimir en esta otra dirección, ¿no? Que es justamente lo que sucede con materiales delgados. Los delgados se tienden a deformar en la dirección del espesor. Pero si nosotros también traccionáramos en esta otra dirección, es decir, en el tercer eje, entonces, cosa que sucede en los materiales gruesos, o sea, en realidad no es que lo están traccionando, yo le aplico una fuerza, pero debido a que su espesor es muy grueso, se resisten a deformarse en el sentido del espesor.
cosa que no sucede con un material delgado. Esa resistencia a la deformación, nosotros la idealizamos como una fuerza. Cuando un material es forzado en todos los tres ejes, se le llama estado triaxial de tensiones, entonces no se permite la deformación, porque si yo estiro acá, se me deforma acá, pero como también lo estoy estirando en esta dirección, no permite, entonces nada más me queda un eje, y si lo estiro en los tres ejes, no se puede deformar en ninguna dirección. Y un material que termina rompiéndose sin deformación se le conoce como material frágil. Y esa es la razón por la cual los materiales gruesos tienden a estados triaxiales de tensiones. El ensayo de impacto en particular justamente se le genera esta entalla porque genera estados triaxiales de tensiones y hacen que la probeta sea más fácil de romper, ¿no? Cualquiera sabe que si nosotros entallamos un elemento y lo tratamos de partir, por ahí se va a romper y va a ser más fácil. ¿Por qué se rompe por ahí? ¿Por qué es más delgado? No solamente por eso, sino porque ahí hay estados triaxiales de tensiones que propician la fractura frágil. La siguiente pregunta es, ¿dónde generar la entalla? ¿No? Imaginemos que tenemos una soldadura como esta, cara, raíz, ¿no? Vamos a esquematizarla acá. ¿No? Esta entalla podría estar, por ejemplo, acá. Justamente ahí. Pero también podría estar en la parte inferior de la raíz. Esta entalla también podría estar no solamente en la parte inferior, sino también en la zona afectada por el calor o en el metal base. Y sus respuestas van a ser totalmente diferentes. Entonces, ¿quién me dice dónde debo generar la entalla? Pues el código de fabricación. Me va a decir dónde, en qué parte de la sección transversal y qué cantidad de muestras deberé sacar por cada ubicación, porque normalmente en cada ubicación hay que sacar un set de 3 muestras, el promedio de esas 3 muestras me van a dar el valor de la tenacidad en dicha zona. Por ejemplo, 3 muestras del metal de soldadura parte superior, podría ser de la parte inferior, podría ser de la zona afectada por el calor, podría ser de la zona afectada por el calor más 5 milímetros, o lo que me diga el código de fabricación. Ahora, ¿cómo yo sé dónde sacar exactamente, dónde poder generar esta muestra de manera precisa? En el caso de la mitad de la soldadura es relativamente sencillo. Yo veo claramente la cara, la raíz y podría marcar ahí. Pero no veo, por ejemplo, la zona afectada por el calor y mucho menos a 1, 2 o 5 milímetros de la zona afectada por el calor que a veces me piden los códigos de fabricación. En ese caso lo que tengo que hacer yo es una macrografía. Una macrografía. Esa macrografía deberá ser generada, pulir, atacar adecuadamente con un reactivo que depende del material que esté soldando. Y luego, una vez generada esa macrografía, verían algo como esta. Por lo que vemos en esta figura, la zona afectada por el calor también se va a ver claramente. Muy probablemente todos los cordones de soldadura vamos a poder observarlo, ¿no? Y en este caso será fácil poder dibujar antes de maquinar la muestra de tal manera que salga preciso en el lugar en el cual necesitamos evaluar. Con este resumen he tratado de explicar cada uno de los aspectos más importantes de los diferentes ensayos mecánicos exigidos por la ASME sección 9. En lecciones posteriores iremos ahondando sobre temas específicos como requerimientos de cada uno de estos ensayos.